Es un pequeño pueblo, pero parece guardar un gran secreto. ¿Por qué allí tantas personas han vivido más de 100 años? ¿Cuál es el límite para la vida humana? A continuación te invitamos a conocer Vilcabamba, el Valle de la Longevidad. En el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, nos encontramos con Vilcabamba. Es un pequeño pueblo ubicado en un valle que tiene 4.500 habitantes y cuenta con una fama muy consolidada, que indica que allí las personas viven más tiempo. Según esta afirmación, es normal ver a hombres y mujeres que vivieron más de un siglo. Incluso las leyendas cuentan que hubo algunos que pasaron los 120 y los 130 años de vida. Aunque les advertimos, esas cifras han sido muy difíciles de comprobar. De una forma u otra, las historias que se contaron sobre Vilcabamba han atraído la atención de muchos investigadores desde la década de 1970. Si nació en 1913, debe tener 104, no 103. 103 años justitos, cumplidos. No, ya cumplió los 104. ¿Será así? Sí. Entonces me hace cambiar a los 5. 105. Está claro que los seres humanos buscan extender la esperanza de vida, por lo que, tal vez, estudiar lo que pasaba en ese lugar podía dar pistas sobre cómo prolongar la cantidad de tiempo que vivimos. A partir de allí se señalaron varias causas posibles que podrían favorecer que haya tantos centenarios en Vilcabamba. Una de ellas es el clima, que varía muy poco, entre los 18 y 22 grados todo el año. Otra es la alimentación, rica en frutos de la zona y baja en proteínas, grasas y calorías. También se señala que allí hay un ritmo de vida tranquilo y que las personas son muy activas físicamente. Se dedican a la agricultura y trabajan la tierra incluso a edades avanzadas. Sin embargo, estos factores podemos encontrarlos en muchos lugares en el mundo y ninguno adquirió la fama de Vilcabamba. Por eso es que se exploró otra explicación más, el agua. Los ríos Chamba y Uchima y los arroyos de la zona son especialmente ricos en minerales como potasio, calcio, hierro, sodio y sobre todo magnesio, lo que actúa contra la arteriosclerosis. También se enumeró otro factor, en este caso el epigenético, es decir, la influencia de factores externos en los genes, lo mismo que sucedía con los maratonistas en el Valle del Rift. Es que la alimentación o la vida sana pueden llevar a prevenir enfermedades cardiovasculares, pero no explican por qué los ancianos de Vilcabamba conservaban bien la dentadura o la vista. De cualquier modo, las historias sobre la longevidad en Vilcabamba han provocado la llegada de visitantes y turistas que querían conocer cuánto había de cierto. Existen muchas personas extranjeras viviendo en este lugar. Serán personas de los Estados Unidos o de Europa por su origen caucásico. Muchos extranjeros han elegido ir a vivir allí para curarse de enfermedades o para extender su vida. La llegada de turistas e inmigrantes y las nuevas formas de producción de alimentos condujeron a modificaciones en algunas costumbres. Por eso es que actualmente algunos observan que se perdió el encanto y que ya no se ven tantos centenarios en el lugar. Vilcabamba no es el único pueblo en el mundo que ha ganado una fama de este tipo. Hay otros 5 lugares que se han llamado zonas azules y que registran anomalías respecto a la gran cantidad de personas que superaron el siglo de vida. Una zona azul está en Costa Rica, la península de Nicoya. Otra es el pequeño poblado Loma Linda, en Estados Unidos. Las otras 3 son islas: Icaria, en Grecia, Cerdeña, en Italia, y Okinawa, en Japón. La investigación de estos lugares condujo a algunos puntos en común, como la alimentación, la actividad física, la vida social y el bajo estrés. Pero algunos, en pos de encontrar una receta mágica, han buceado en fórmulas que parecen menos convencionales. Es el caso de Momchilovtsi, un pequeño poblado rural en Bulgaria cerca de la frontera con Grecia.
En este caso, el secreto de la vida prolongada se buscó en el yogur que consumen. Esta historia logró una enorme popularidad en China. Tal es así que en 2009, la empresa Bright Dairy se llevó a ese país las bacterias con las que producían el lácteo para sintetizar y vender allí. El marketing del producto hace referencia al pueblo búlgaro y a la longevidad de los locales. El negocio fue redondo, ya que se venden yogures por casi $1.000 millones por año. Pero el tema no termina ahí, ya que hay asiáticos que quieren hacer el tour de la longevidad y que viajan a Momchilovtsi. En el pueblo viven unas 1.200 personas y anualmente llegan 1.000 turistas desde China. Más allá de estas historias puntuales, puede surgir la duda acerca de los límites de la vida humana. Es decir, si logramos reunir todas estas condiciones y alcanzar avances científicos, ¿cuánto podrá extenderse la edad máxima? Si dejamos de lado las historias de Vilcabamba de personas con más de 130 años y nos quedamos con lo que se ha comprobado, la que vivió más tiempo llegó a los 122. La francesa Jeanne Calment nació en 1875 y falleció en 1997. En su juventud había interactuado con el pintor Vincent van Gogh y falleció cuando el presidente de su país era Jacques Chirac. Actualmente, la persona viva más longeva es la japonesa Kane Tanaka, que nació en 1903 y tiene 118 años. It gives me great pleasure to confirm Kane Tanaka is the oldest person living. 世界一。カネさん、これまでで一番楽しかったことは何ですか？今が一番楽しい。Los avances en la esperanza de vida de los seres humanos han sido notables. A principios del siglo XX, el promedio a nivel mundial eran 32 años y ya llegamos a 73, aunque hay evidentes discrepancias entre los países más y menos desarrollados. Las innovaciones en la medicina y en la ciencia en general han logrado prevenir enfermedades y mejorar además la calidad de vida de los ancianos. Sin embargo, estos avances no van de la mano con la extrema longevidad. Desde que murió Calment hace casi un cuarto de siglo, su récord no estuvo en peligro. ¿Se encuentra allí el límite de la vida humana? Algunos científicos plantean que la biología de los seres humanos no permite que vayamos más allá de los 115 o 120 años, a excepción de casos muy extraños. ¿Quieres saber por qué, por más que quieras, no podrás vivir más de 120 años? ¿Quieres saber los límites de nuestra existencia? Un grupo de investigadores de Singapur cree que el límite puede estar recién en los 150 años. También hay científicos que realizan pruebas por lo menos inquietantes. Creen que mediante terapia genética no solo es posible retrasar el envejecimiento, sino revertirlo. Esto se ha probado en ratones y se cree que podría ser un gran avance para extender los límites de la vida humana. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. Dentro de unas décadas, ¿será más habitual que existan supercentenarios? Si llegaste hasta acá, te proponemos que te suscribas al canal y que nos apoyes con un me gusta. También te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos realizando estos videos. También tendrás acceso a adelantos y materiales exclusivos.